Este es un video de la mayor importancia para los médicos, los profesionales de la salud e incluso para la población general que cada día quiere y merece estar mejor informada sobre los temas que tienen que ver con su salud. No será un video corto, sin embargo, es el producto de largos años estudiando estas cosas y espero entonces que les sean de utilidad. Vamos a hablar de medicina basada en la evidencia. Vamos a hablar de epidemiología clínica, de estadística y metodología de la investigación. Y desafortunadamente no vamos a hablar muy bien. Nos vamos a basar en el fabuloso y abundante trabajo del Dr. John Ioannidis de la Universidad de Stanford y en la información que ha acumulado durante los más de 30 años que llevó estudiando estos temas. La premisa de Ioannidis, según la cual la investigación clínica no está funcionando bien porque la mayoría de los hallazgos publicados son falsos y además inútiles, es desafortunadamente cierta y merece ser analizada en detalle. Ese es el objetivo de este pequeño esfuerzo. Yo pertenezco a una generación de médicos que vivió un cambio drástico en la forma de ver y ejercer la profesión. Fuimos formados en una época en que las decisiones médicas se tomaban con base en la experiencia de los profesores. Nadie se preguntaba si las conductas eran correctas o no, y nos tocó ejercer en otra época donde las decisiones deberían fundamentarse en estudios epidemiológicos del tipo de los ensayos clínicos. Dicho de otro modo, pertenezco a la generación de médicos que vio nacer la medicina basada en la evidencia. Cuando esta historia comenzó, la medicina basada en la evidencia parecía una especie de movimiento intelectual que muchos abrazamos con un entusiasmo loco. La medicina dejaría de ser un arte, entre comillas, para convertirse en una ciencia, no más en mi experiencia y bienvenidos los datos y la estadística. Esta nueva forma de entender el ejercicio médico tenía un superhéroe que se llamaba David Sackett, que murió en 2015, un internista educado en Harvard, que fue de los primeros en hablar del tema. Fundó el Departamento de Epidemiología Clínica de la Universidad de McMaster y escribió en los 90, con sus compañeros de gesta por supuesto, los primeros artículos guía sobre la apreciación crítica de la literatura médica. El camino que tuvo que recorrer la medicina basada en la evidencia no fue fácil. Entre otras cosas porque los profesores más rancios la entendieron como una vía que los nuevos médicos queríamos usar para sacarlos del juego. O abrazaban la ciencia o se quitaban del medio. Como dije arriba, algunos médicos colombianos medio rebeldes e intelectualmente inquietos desconfiábamos de la autoridad y no compartíamos eso de que el paciente tenía una caverna en un pulmón simplemente porque un señor muy famoso encontraba una pectoriloquia áfona que nadie más identificaba, no es que era áfona, sino que queríamos evidencias objetivas de lo que los profesores decían. Este sacrilegio fue mejor recibido en Bogotá, donde amigos y colegas fundaron el Departamento de Epidemiología Clínica de la Universidad Javeriana, cuya influencia en la educación médica colombiana es innegable, es indiscutible. Cambiar paradigmas en Medellín era cosa más seria, incluso hoy, e impensable hace 25 años, por lo que los que allí nos formamos recorrimos un camino más solitario y menos aceptado. Cosas de la vida. Afortunadamente se cruzaron en mi camino personajes maravillosos, como el doctor Oscar Lema Tapias, el doctor Arturo Morillo Quiñones, el doctor Juan Luis Londoño y muchos otros en los que pude apoyarme para acoger esta nueva forma de ver la medicina. Después se me apareció la Virgen y vine a dar a Cali y a la Fundación Valle de Lilia a trabajar como cardiólogo intervencionista y a difundir este mensaje, pero eso es otra historia. Todo parecía ser simple. La medicina basada en la evidencia mejoraría nuestra profesión porque las decisiones clínicas se tomarían con base en la mejor evidencia disponible. Si para un determinado problema la literatura ofrecía evidencia de calidad, el médico debería usarlo. Ese era todo el misterio del asunto. Pero las cosas desafortunadamente no han salido como creíamos que lo harían. Como dije al principio, la mayoría de los hallazgos publicados son falsos y además inútiles. ¿Qué nos pasó? De eso se trata este video.
El 21 de junio del 2018, el New England Journal of Medicine hizo un tipo de publicación que nunca pensé que llegaría a ver. Se trata de un refrito de los datos del Predimed, un estudio español que pretendía evaluar el efecto que la dieta mediterránea podría tener sobre el riesgo cardiovascular en pacientes que de entrada eran de alto riesgo. Desde que se publicó la primera versión del protocolo en el 2003, pensé que el estudio tenía pocas posibilidades de salir adelante por múltiples razones. 1. Los pacientes de alto riesgo cardiovascular tienen signos de una compleja enfermedad metabólica que comprendemos poco, que tiene un sustrato inflamatorio y un importante componente genético. El solo pensar que podemos conjurar la fisiopatología de una enfermedad sistémica tan seria, agregándole un poquito de aceite de oliva a la dieta, es subestimar el problema de forma descarada. En otras palabras, la probabilidad pretest de que la hipótesis fuese cierta de entrada era extremadamente baja. Segundo, aún en los pacientes de alto riesgo cardiovascular, la incidencia de eventos es muy baja, por lo que los investigadores deberían usar una muestra enorme, prácticamente imposible de controlar, en especial si pensamos en intervenir su estilo de vida y su dieta. Tercero, probablemente utilizarían un desenlace combinado, que es un recurso cuya única pretensión de fondo es hacer el estudio factible en términos de tamaño de muestra, es decir, es una forma amañada y artificial de mejorar el poder del estudio que lo vuelve factible, pero afecta considerablemente la confiabilidad de los resultados. Cuarto, aunque la población estudiada es de alto riesgo, la prensa y los interesados querrían extrapolar los resultados a toda la humanidad, vendiéndole la falsa ilusión de que estarían haciendo algo real para evitar un infarto. Muchos médicos a los que les fascina ser entrevistados en los medios de comunicación acogerían felices los resultados y la medicina, en lugar de avanzar, retrocederá. Eso fue lo que pensaba. Yo ya veía a Camila Zuluaga y a otros periodistas por el estilo, tragando aceite de oliva y nueces porque somos lo que comemos. Quinto, los sesgos que este estudio tendría son de todos los tipos y de una magnitud tal que si los autores fueran estrictos, el proyecto no debería ni pasar del protocolo. Nadie me pondría ni me puso atención sobre estas preocupaciones, porque al fin y al cabo, ¿qué importancia podía tener un simple cardiólogo de Cali en retirado del ejercicio clínico y que a todo le pone problema? Pues bien, sí señor, el estudio se realizó y sus resultados se publicaron en el New England en 2013. Resulta que los investigadores detectaron, comillas, desviaciones del protocolo y se retractaron de la publicación casi de inmediato. Las tales desviaciones del protocolo fueron en realidad muy graves e incluyeron el hecho de que algunos pacientes recibieron una dieta sin ser aleatorizados. En uno de los sitios se usaron mal las tablas de etc. Aún así, como el resultado sugirió que la dieta mediterránea prevenía eventos en esta población, el efecto mediático fue el esperado y la dieta mediterránea está siendo recomendada ampliamente, incluso hoy en día. Pero el tema de fondo es simple. Los datos de este estudio no permiten negar la hipótesis nula y por lo tanto no prueban de ninguna manera la utilidad de la dieta mediterránea. Pues bien, los investigadores que retiraron el estudio se pusieron a revisar, con más cuidado en teoría, la base de datos y volvieron a publicar el estudio el 21 de junio del 2018. Aunque parezca increíble, los editores del New England permitieron semejante despropósito, pues dice literalmente en la revista que se publican estimaciones de los efectos de la dieta mediterránea, revisadas y basadas en un análisis que no se fundamenta exclusivamente en la suposición de que todos los pacientes fueron asignados al azar. Francamente, no sé ni cómo redactaron esa frase tan rimbombante para decir que la aleatorización simplemente salió mal. Algo está mal, muy mal. Pues bien, el 25 de junio del 2018, solo 4 días después de la publicación del New England Journal, Eric Topol, el editor y jefe de Netscape, un muy reconocido cardiólogo cuya trayectoria vale la pena estudiar, le hizo una entrevista al Dr. John Ioannidis, que resulta ser el antihéroe de toda la historia que vengo contándoles. Un señor personaje, a mí me parece simplemente un genio al que hay que estudiar y seguir.
John Ioannidis es un internista norteamericano que creció en Grecia, donde obtuvo varios reconocimientos académicos, como el Premio Nacional de la Sociedad Griega de Matemáticas y algunos más. Se formó como médico en Atenas, hizo medicina interna en Harvard y enfermedades infecciosas en Tufts. Se trasladó a Stanford en 2010, donde, entre muchas otras cosas, dirige un centro de estudios llamado METRICS, Meta Research Innovation Center at Stanford. En los comentarios les dejo la cuenta de Twitter, que es una muy buena cuenta para seguir. Lo que recomiendo sin duda es seguir a Ioannidis porque es un experto en estadística y metodología de la investigación, que construyó una carrera sobre la crítica del trabajo de otros investigadores, con lo que se inició una nueva disciplina que se llama metainvestigación, que no es otra cosa que estudiar los estudios de investigación hechos por otros con el fin de evaluar su calidad. Ahora está buscando formas de mejorar el proceso científico. Ioannidis es también escritor y poeta, ha publicado más de 1000 artículos científicos y viaja por todo el mundo dictando conferencias gracias al enorme respeto que le tienen las grandes figuras de la medicina mundial. De manera más reciente ha incursionado incluso en la evaluación de las investigaciones que se hacen en otros campos como la economía, con resultados que tienen sorprendida a la comunidad científica y ni qué decir a la de los economistas. Ioannidis saltó a la fama al publicar en 2005 un ensayo en PLOS Medicine titulado ¿Por qué la mayoría de los hallazgos publicados en investigación son falsos? Este ensayo tiene más de 2.7 millones de visitas en el portal de PLOS, de lejos el artículo más leído y citado de la Public Library of Science, y ha convertido a Ioannidis en el terror de los malos investigadores y de la mala ciencia. Este investigador se ha ganado el respeto y la admiración de la comunidad científica mundial defendiendo dos premisas. La mayoría de los hallazgos publicados son falsos y además inútiles, y proponiendo soluciones para semejante problema. La forma como Ioannidis presenta su caso es lo que resumo a continuación, aunque le recomiendo a los interesados estudiar en detalle las publicaciones originales, que en mi humilde opinión son fundamentales si los médicos queremos replantear la forma como entendemos, hacemos y consumimos investigación. Me permito utilizar sin aspavientos lo que Ioannidis publica, pues los artículos en los que me baso están en PLOS Med, la revista médica de la Public Library of Science, bajo una licencia Creative Commons que permite el uso, distribución y reproducción del contenido por cualquier medio, siempre y cuando se cite al autor original, cosa que no me canso de hacer a lo largo de este video. He hecho todo el esfuerzo para traducir la información no tanto del inglés al español, sino del lenguaje matemático y técnico que usa Ioannidis a una gramática más convencional que les facilite la comprensión a todos. Lo que presento no es una traducción literal, pues lo descrito tiene incorporados párrafos de mi autoría que tienen como objetivo enfatizar donde me ha parecido adecuado o necesario el mensaje de Ioannidis. He compilado también las referencias que me han parecido más relevantes y las iré presentando en la medida en que aparezcan. También las voy a dejar abajo a manera de comentario y en cualquier caso, insisto, para una lectura más precisa y profunda les remito directamente al autor. Estoy convencido de que poco ha salido como creímos que lo haría en los 90 cuando dábamos los primeros pasos en medicina basada en la evidencia. Se trataba de una idea para integrar la habilidad clínica de cada médico con la mejor evidencia externa disponible y hoy tenemos médicos bajo una tremenda presión del mercado. Vemos cómo demasiadas discusiones en los departamentos clínicos se tratan acerca de dinero, tanto que yo creo que hoy el término medicina basada en la evidencia ha sido reemplazado por medicina basada en las finanzas. Por años he sentido mucha desilusión con lo que he visto en investigación médica. Sin embargo, Ioannidis ha logrado poner todo esto en blanco y negro y sus planteamientos han hecho que mire el tema con renovada esperanza.
Empecemos entonces por la publicación del 2005, donde el autor nos explica por qué los resultados de la mayoría de las investigaciones son falsos. El tema sigue muy vigente y podríamos resumirlo más o menos así. Lo primero sobre lo que debemos reflexionar es el hecho de que con mucha frecuencia los médicos vemos que las afirmaciones hechas por un estudio son refutadas por otro posterior y viceversa. Hay abundante literatura al respecto. Este asunto llega a volverse tan confuso que al clínico se le vuelve casi imposible encontrar una respuesta clara a sus preguntas de todos los días, porque la literatura estará llena de estudios que soportan y refutan prácticamente cualquier hipótesis. Ante tanta contradicción, deberíamos colegir entonces que la gran mayoría de los hallazgos publicados son falsos. Ioannidis trata de modelar una estructura que permita entender mejor los hallazgos positivos que resultan falsos, argumentando inicialmente que este problema es consecuencia de la infundada estrategia de emitir conclusiones con base en un único estudio respaldado simplemente por una prueba estadísticamente significativa, definida como un valor de P menor de 0.05. Entendemos entonces como hallazgo positivo de una investigación cualquier relación, intervención efectiva, factor de riesgo, etc., que tenga significancia estadística formal. Todos sabemos que no solo se requiere significancia estadística para proclamar la confirmación de una hipótesis. De hecho, la probabilidad de que un hallazgo positivo de una investigación sea realmente cierto depende de tres cosas fundamentales. Primero, la probabilidad previa, antes de hacer el estudio, de que una hipótesis sea cierta. A esto lo conocemos como probabilidad pretest. Segundo, el poder estadístico del estudio y sus sesgos. Y tercero, el nivel de significancia estadística. Pues bien, en cualquier campo de investigación se puede construir tanto hipótesis ciertas como falsas acerca de la presencia de una determinada relación. Siendo así, Ioannidis propone definir como R a la proporción del número de relaciones verdaderas sobre el número total de relaciones investigadas en ese campo. R es entonces una característica propia de cada área de investigación y varía mucho dependiendo de si el campo de investigación se enfoca en relaciones altamente probables o se concentra solo una o unas pocas de las millones de hipótesis que podrían postularse. Siendo así, la probabilidad pretest de que una relación sea cierta, R sobre R más 1, es que la probabilidad de que un estudio encuentre una relación verdadera refleja su poder, 1 menos beta, dejo la fórmula aquí abajo, y ese es el error estadístico tipo 2. Mientras que la probabilidad de afirmar que la existencia de una relación existe cuando en realidad es falso es el error estadístico tipo 1. Si definimos a C como el número de relaciones que están siendo estudiadas en un determinado campo, Ioannidis pudo elaborar una tabla de 2x2 que correlaciona lo que se encontró en una investigación, los hallazgos positivos, con lo que existe en la realidad. A partir de este punto podemos entender que después de que una relación se reclama como presente o verdadera porque tuvo significancia estadística formal, la probabilidad post-test de que realmente sea cierta se conoce como el valor predictivo positivo, que no es otra cosa que el complementario de la probabilidad de que un reporte positivo sea realmente falso. De acuerdo con esta tabla, se puede establecer que el valor predictivo positivo equivale a esta fórmula y por lo tanto un hallazgo de una investigación es más probable que sea verdadero que falso si 1 menos beta sobre R es mayor que alfa, como la gran mayoría de las investigaciones. Dependen de un alfa de 0.05, esto significa que un hallazgo positivo tiene mayores posibilidades de ser cierto si cumple con esta formulita de acá abajo. Como resulta evidente que tanto los sesgos como la cantidad de estudios hechos por equipos independientes alrededor del mundo pueden distorsionar el análisis anterior y conducir a probabilidades aún más pequeñas de que los resultados de una investigación resulten realmente ciertos, Ioannidis modeló estos dos factores y produjo nuevas tablas de 2x2 que los incorporan. En aras de la simplicidad voy a abstenerme de mostrar acá esas tablas. Sin embargo, describiré brevemente la forma como el autor entendió el efecto que sesgos y pruebas independientes tienen sobre el valor predictivo positivo. Miremos primero los sesgos.
Los entendemos a los sesgos como la combinación de varios factores del diseño, el análisis de los datos y su presentación, que tienden a producir hallazgos positivos de investigación cuando en realidad no existen. Un sesgo puede implicar manipulación en el análisis y reporte de los hallazgos, mientras que los reportes selectivos o distorsionados son también una forma de sesgo. El autor define entonces como mu, como usted prefiera, esa es una letra griega, el porcentaje de hallazgos que se reportan positivos de manera errónea gracias al efecto que los sesgos le ofrecen. Y uno puede asumir que no depende de si la relación es verdadera o no. Pues bien, cuando hay sesgos, que casi siempre los hay, uno puede establecer con esta fórmula el valor predictivo positivo. Siendo así, el valor predictivo positivo baja cuando suben los sesgos, a no ser que 1 menos beta sea menor de 0.05. Dicho de otro modo, mientras más sesgos, más es la probabilidad que un hallazgo positivo sea cierto y disminuye considerablemente esa probabilidad independiente del poder del estudio y de la probabilidad pretest que la hipótesis sea cierta. Ahora discutamos el tema de las investigaciones de varios equipos independientes. Varios equipos de investigadores pueden estar estudiando las mismas preguntas de investigación. Si uno de estos equipos afirma haber encontrado una relación positiva, recibirá toda la atención. Ahora bien, la probabilidad de que al menos uno de los grupos de investigación, entre muchos, encuentre una relación positiva es fácil de estimar para n estudios independientes. De igual poder, el valor predictivo positivo, en esta fórmula lo vemos, sin considerar los sesgos, pero cuando se aumenta el número de estudios independientes, el valor predictivo positivo tiende a disminuir a menos que se cumpla esta condición, en la mayoría de los casos. Esto es independiente del poder del estudio y de la probabilidad pretest de que la hipótesis sea cierta. Esto se me parece mucho a lo que antes llamábamos la corrección de Bonferroni, que se hacía imperativa cuando se empleaban muchas pruebas de P en un estudio. Pues si se realizaban muchas pruebas de P, aparecía una probabilidad de que de alguna de estas diera positiva simplemente por el hecho de hacer tantas pruebas de P. Mejor dicho, si muchos investigadores independientes trabajan en la misma hipótesis, es más posible que alguno reclame un hallazgo positivo que realmente no exista. Pues bien, a partir de este tipo de modelos, Ioannidis pudo obtener varios corolarios interesantes sobre la probabilidad de que los hallazgos positivos de una investigación sean realmente ciertos. Corolario 1. Mientras más pequeño sea un estudio, menor la probabilidad o la posibilidad de que sus hallazgos sean ciertos. Mientras más pequeño el tamaño de la muestra, menor el poder del estudio y para todas las funciones descritas arriba, el valor predictivo positivo de un hallazgo positivo disminuye en la medida en que el poder baja. ¿Hacia dónde? Hacia 1 menos beta, que es 0.05. Corolario 2. Mientras menor sea el tamaño del efecto, menor es la probabilidad de que un hallazgo positivo sea realmente cierto. Esto se debe a que el poder está relacionado con el tamaño del efecto. Como la investigación moderna se enfoca, obligada en la medida en que avanza, en efectos cada vez más pequeños, es de esperar que la proporción de hallazgos realmente verdaderos sea cada vez menor. De hecho, si hay un campo de investigación en el cual el tamaño del efecto estudiado es intrínsecamente bajo, es muy probable que dicho campo esté plagado de hallazgos positivos falsos. Un ejemplo de esto es el estudio de los determinantes genéticos o nutricionales de una enfermedad compleja, que le confieren a la población un riesgo relativo menor de 1.05. En estos casos, la epidemiología genética o nutricional se convierte en una empresa utópica. Corolario 3. Mientras mayor sea el número y menor la selección de relaciones estudiadas en un campo científico, es menos probable que los resultados de una investigación sean ciertos. Como se indicó atrás, el valor predictivo positivo, la probabilidad de que un hallazgo positivo sea realmente cierto, depende mucho de la probabilidad pretest de que la relación estudiada R sea cierta. Siendo así, es mucho más probable que un hallazgo positivo sea cierto en un estudio confirmatorio, como un ensayo clínico aleatorizado grande o un metaanálisis,
que en un experimento exploratorio que solo pretende generar hipótesis. Corolario 4. Mientras mayor sea la flexibilidad de los diseños, definiciones, desenlaces y modelos analíticos en un campo científico, menor será la probabilidad de que un hallazgo positivo sea realmente cierto. Esto se debe a que la flexibilidad es sinónimo de sesgos. Siendo así, es fácil entender que los hallazgos realmente verdaderos son más comunes cuando los desenlaces son claros y universalmente reconocidos, como muerte, por ejemplo, que cuando se usan desenlaces multifactoriales como escalas cualitativas de una enfermedad. De forma similar, cuando los estudios usan métodos analíticos conocidos y ampliamente usados, como el Kaplan-Meier o el long-rank, tienen mayor probabilidad de que los hallazgos positivos sean realmente ciertos que cuando se usan métodos analíticos experimentales, como los recientemente de moda de inteligencia artificial. En cualquier caso, por más estricto que parezca el diseño de un estudio, los sesgos casi siempre terminan siendo un problema inevitable. Para decirlo de otra forma, hay mucha evidencia de que el informe selectivo de resultados y la manipulación consciente o no de los desenlaces y análisis reportados representa un serio problema, incluso en los ensayos clínicos aleatorizados. Corolario 5. Mientras mayores sean los intereses financieros u otros intereses y perjuicios en un campo de investigación, menor será la probabilidad de que un hallazgo positivo sea realmente cierto. Esto se debe a que los conflictos de interés y los prejuicios son una fuente infinita de sesgos. No parece necesario profundizar en la cantidad de conflictos de interés financieros que hay en la investigación biomédica, donde médicos e investigadores frecuentemente tienen vínculos económicos con la industria de medicamentos y dispositivos. De otro lado, los prejuicios no necesariamente tienen que ver con dinero, sino que los investigadores pueden estar sesgados simplemente porque creen en una teoría científica o en sus hallazgos de investigación. En muchos casos, los investigadores sienten la presión académica del famoso publish or die porque obtener resultados significa promoción y crecimiento. Es bien conocido que muchos investigadores prestigiosos pueden detener vía evaluación por pares la aparición de resultados que contradicen los suyos, condenando un campo científico a creer en forma perpetua en un dogma falso. Corolario 6. Mientras más caliente o de moda sea un campo de investigación, con mayor cantidad de grupos de investigación involucrados, menor será la probabilidad de que un resultado positivo sea realmente cierto. La explicación de este fenómeno fue descrita algunos minutos atrás y puede explicar por qué es tan frecuente que campos de investigación que atraen mucho la atención se vean llenos de resultados positivos y posteriores decepciones. Además de la baja probabilidad de que un estudio positivo resulte realmente cierto, muchos investigadores se sienten atraídos por refutar cosas publicadas en revistas de prestigio. No es raro ver cómo se alternan con gran velocidad publicaciones cuyos resultados son opuestos, lo que se conoce como fenómeno de Proteus, el dios griego que podía cambiar rápidamente de apariencia. Pues bien, según Ioannidis, en este tipo de modulación o marco de referencia es muy difícil obtener un valor predictivo positivo mayor del 50%. En la publicación original hay una tabla que ilustra los resultados de simulaciones hechas con las fórmulas descritas y de acuerdo con la influencia del poder del estudio, de la proporción del número de relaciones verdaderas sobre el número total de relaciones investigadas en este campo, sea R, y de los sesgos para varias situaciones que podrían ser características de diseños típicos. Podemos ver, por ejemplo, que un resultado positivo de un ensayo clínico aleatorizado bien hecho, con poder adecuado y con una probabilidad pretest del 50%, resulta ser realmente cierto en el 85% de las veces, su valor predictivo positivo. Un desempeño similar se podría esperar de un metaanálisis confirmatorio hecho con ensayos clínicos controlados de buena calidad, porque aunque el sesgo potencial probablemente sube, el poder y la probabilidad pretest son mejores que los de un solo estudio clínico aleatorizado.
De otro lado, un metaanálisis de estudios clínicos pequeños y no concluyentes, donde se intenta usar la agrupación de estudios para corregir el bajo poder de los estudios individuales, es poco confiable si el R es menor de 1 en 3. Los hallazgos positivos que provienen en ensayos clínicos controlados de fase 1 o 2 de bajo poder, pero bien realizados, son realmente ciertos en 1 de cada 4 casos, o incluso en menos si se presentan sesgos, que siempre se presentan. Un estudio epidemiológico exploratorio con R de 1 en 10 se desempeña de peor manera, valor predictivo positivo de 0.2, en especial cuando el poder es bajo, valor predictivo de 0.12. Finalmente, la probabilidad de que un resultado positivo sea real en una investigación exploratoria orientada a hacer descubrimientos a partir de muchas pruebas, es decir, cuando las hipótesis evaluadas exceden en 1000 a 1 las verdaderas, es paupérrima, como cuando se estudian 30.000 genes con la idea de que 30 puedan ser los verdaderos culpables o responsables de un problema. Esto es así porque se eviten los sesgos mediante una adecuada estandarización del laboratorio, los métodos estadísticos, los resultados y los informes. Una forma de ver el tema es pensar que cuando un investigador anuncia un hallazgo positivo, dicho hallazgo no puede ser más que una medición precisa del sesgo predominante. Como ya se ha visto, la mayoría de la investigación biomédica moderna opera en áreas donde los hallazgos positivos tienen muy bajas probabilidades pre y post test de ser ciertos. Por ejemplo, supongamos que no existen patrones nutricionales o dietéticos que sean determinadores reales del riesgo de desarrollar determinado tumor. Supongamos también que la literatura científica ha examinado 60 nutrientes y reclama que todos ellos se relacionan con el riesgo de desarrollar el tumor, con riesgos relativos que van de 1.2 a 1.4 al comparar los terciles superiores e inferiores de ingesta. Pues bien, es claro entonces que el tamaño de las relaciones encontradas son una simple medida de nada más y nada menos que el sesgo neto del estudio. En aquellos estudios con un valor predictivo positivo muy bajo, las pocas relaciones verdaderas que existan no logran distorsionar mucho el panorama de lo que estamos hablando. Aunque realmente existan algunas relaciones positivas verdaderas, la forma de la distribución de los efectos observados aún arrojaría una medida clara de los sesgos involucrados en ese campo de investigación. Este concepto pone boca abajo la forma como vemos los resultados científicos. De forma tradicional, los investigadores han visto los efectos grandes y significativos con mucho entusiasmo, pues se trata de signos de un descubrimiento importante. Hoy en día, un efecto muy grande y muy significativo puede ser signo de un gran sesgo en muchos campos de la investigación moderna, y debe hacer que los investigadores revisen con mucho cuidado los datos y el estudio, buscando qué pudo salir mal con los números obtenidos, el análisis y los resultados. La única ventaja que veo en todo esto es que el obtener medidas del sesgo neto implícito en un área de investigación puede servirnos para establecer cuál podría ser la magnitud de los sesgos que operarían en otros campos donde se empleen métodos analíticos, tecnologías y conflictos similares. Ioannidis termina esta maravillosa publicación preguntándose cómo se podría mejorar la situación actual. ¿Resulta inevitable que la mayoría de los hallazgos positivos sean falsos? Probablemente sí, pero podríamos hacer algo al respecto. Un problema muy importante es que es imposible saber con 100% de certeza cuál es la verdad en ninguna pregunta de investigación. El estándar de oro es sencillamente inalcanzable. Ahora bien, existen cosas que podemos hacer para mejorar la probabilidad post-test. Deberíamos hacer estudios con muy buen poder, es decir, estudios grandes o metaanálisis no sesgados. Lo que pasa es que los estudios grandes implican sesgos inevitables y por lo menos yo no sé cómo se hace un metaanálisis que no tenga sesgos. Aún así, esta debería ser la ruta correcta. Los estudios a gran escala deberían usarse para preguntas de investigación que tengan una probabilidad pretest realmente alta,
De modo que un hallazgo positivo resultaría en un valor predictivo positivo que podría considerarse casi que definitivo. Los estudios a gran escala resultan particularmente indicados cuando pueden evaluar conceptos grandes en lugar de preguntas estrechas muy específicas. Un hallazgo negativo refutaría no solo una pregunta propuesta, sino todo un campo o una porción significativa de éste. Cuando se hacen estudios a gran escala con criterios estrechos de evaluación, como la promoción y mercadeo de una droga específica, generalmente terminamos con unos datos que van a dormir el sueño de los justos: dinero y tiempo, trabajo perdidos. Hay que tener cuidado con los estudios muy grandes, pues tienen mayor probabilidad de encontrar una relación estadísticamente significativa para un efecto trivial que no se diferencia en nada de los efectos nulos. Es algo que solemos llamar un efecto estadísticamente significativo, pero clínicamente irrelevante. Debemos tratar de disminuir los sesgos mediante estándares de investigación mejorados o aboliendo los prejuicios. Sería muy útil hacer eso. El tema es que esto requiere un cambio en la mentalidad científica que puede ser difícil de lograr. Hay mejor probabilidad de lograr una investigación exitosa si se registran con anterioridad los estudios, en especial los ensayos clínicos controlados. Finalmente, en lugar de perseguir la significancia estadística formal, deberíamos mejorar nuestra comprensión del rango de valores de R y la probabilidad pretest, que es donde los esfuerzos de investigación realmente operan. Antes de montarse en un estudio, el investigador debería pensar en cuál es la posibilidad de que esté evaluando una hipótesis verdadera en lugar de una falsa. En ocasiones es posible determinar valores altos de R mediante pura especulación y análisis. Como se describió antes, siempre y cuando sea éticamente aceptable, los estudios grandes con sesgos mínimos deberían hacerse sobre relaciones que se consideran más o menos bien establecidas para ver con qué frecuencia se confirman. Ioannidis sospecha que muchos clásicos establecidos no pasarían la prueba. Como se dice en el mundo del golf, las apuestas se ganan en el tee del 1, es decir, cuando se plantean. La mayoría de los nuevos descubrimientos seguirán surgiendo de hipótesis que se generan con probabilidades pretest muy bajas. Debemos entonces reconocer que las pruebas de significancia estadística reportadas en un solo estudio nos brindan solo una imagen parcial de la situación real del área de investigación involucrada, si no sabemos qué tantas investigaciones se han hecho por fuera del estudio y en el campo de investigación en general. Es usualmente imposible saber qué tanto dragado se le ha hecho a los datos por parte de los autores que reportan un hallazgo o de otros grupos de investigación que han precedido un hallazgo reportado. Se conoce como dragado de los datos o data fishing o p-hacking a un proceso que involucra probar de forma automática miles de hipótesis sobre una sola base de datos buscando combinaciones de variables que pudieran demostrar alguna correlación. Aun si fuese posible establecer esto, no nos serviría de ayuda a la hora de establecer la probabilidad pretest, por lo que es inevitable que uno deba asumir de forma aproximada qué tantas relaciones se espera que sean verdaderas entre todas las evaluadas en un área relevante de investigación. Aunque el R asumido resulte siendo subjetivo, es de todos modos muy útil interpretar los hallazgos positivos de un estudio y ponerlos en contexto. Todos los conceptos arriba mencionados tienen que ver con el primer artículo de Ioannidis, según el cual la mayoría de los hallazgos positivos reportados son falsos. Como ya vimos en esta publicación del 2005, el autor propuso algunas estrategias que podrían resultar en que una proporción mayor de hallazgos positivos resulten realmente ciertos. De todos modos, en 2014, hace mucho menos, luego de mucha metainvestigación y cientos de publicaciones adicionales, Ioannidis presentó un nuevo ensayo llamado ¿Cómo hacer para que más resultados publicados sean verdad? Como es un ensayo muy relacionado con el primero y mucho más moderno, me permito resumirlo a continuación. A pesar del panorama triste que hemos presentado, hay que reconocer que la medicina ha progresado un montón.
Es innegable que cientos de nuevos tratamientos benefician a muchos pacientes. Lo que pasa es que la historia podría ser mucho mejor si la ruta de investigación no se hubiese desviado mucho como lo ha hecho. Estamos hablando de millones de dólares desperdiciados, miles de horas de trabajo arrojadas por la borda, cientos de vidas académicas entregadas a callejones sin salida, muchísimos pacientes tratados con intervenciones ineficaces o perjudiciales y muchas preguntas simples que siguen sin respuesta, a pesar de toneladas y toneladas de investigación. Aún así, los logros de la investigación científica son sorprendentes. Hoy en día es toda una industria con más de 15 millones de investigadores que publicaron más de 25 millones de artículos solo entre 1996 y 2011. Lo que pasa es que los descubrimientos nuevos realmente aplicables son pocos, porque muchas de las asociaciones o efectos propuestos son falsos o descaradamente exagerados, lo que hace que la transición de conocimiento a aplicaciones útiles es con frecuencia lenta e ineficiente. Debido a la increíble cantidad de datos disponibles, investigar las investigaciones, la metainvestigación, puede darnos estimados empíricos de la prevalencia de los factores de riesgo que existen para la enorme proporción de falsos resultados positivos. Estos factores de riesgo son, por ejemplo, estudios con bajo poder, pequeño tamaño de los efectos, baja probabilidad pretest de las hipótesis, diseños flexibles, definiciones flexibles, desenlaces flexibles, análisis flexibles, sesgos y conflictos de interés. El efecto bandwagon o el fenómeno psicológico en el cual la gente asume algo básicamente porque otros lo hicieron sin tener en cuenta la evidencia. Se le conoce como efecto de arrastre o efecto de la moda o subirse al bus del triunfo. Falta de colaboración entre los investigadores. Por todo lo anterior, se ha estimado que el 85% de los recursos de investigación se despilfarran. Lo anterior quiere decir que se requieren intervenciones efectivas en la forma como hacemos investigación. Es evidente entonces que se requieren intervenciones para mejorar la credibilidad y eficacia de la investigación científica. Algunos factores de riesgo de resultados falsos son inmutables, como los efectos del pequeño tamaño de las muestras, pero otros sí son modificables. Se requiere entonces disminuir los sesgos y los conflictos de interés, así como evitar los esfuerzos fragmentados con la idea de obtener investigación más estandarizada, no sesgada, transparente y colaborativa. Hay que tener cuidado de no exagerar en las correcciones hasta el punto de congelar a los investigadores del mundo. Toca entonces implementar soluciones pragmáticas, factibles y medibles para que podamos saber cómo se desempeñan. Hoy en día, muchas de las decisiones sobre la forma de hacer investigación se toman con base en convenciones o inercia y no en evidencias que puedan soportar una u otra política. Por ejemplo, quienes revisan los grants, esa palabra grant se puede traducir como solicitud de financiación o subvención, pero me parece que el término en inglés está más claro. Repito, quienes revisan los grants casi siempre tienen una hoja de vida bastante modesta, mientras que los científicos más influyentes no revisan grants ni suelen ser financiados con fondos del gobierno. De otro lado, las prácticas no meritocráticas como el nepotismo, el sexismo y el conservatismo injustificado están muy diseminadas. Es también real que la lealtad y los sesgos de confirmación pululan en el proceso investigativo. Sea como sea, a la hora de la práctica clínica, aunque la medicina basada en la evidencia ha crecido mucho, algunos argumentan que está en crisis y que ha sido desplazada para promover los conceptos de los expertos y las agendas de la industria. En realidad, no hay buena evidencia experimental que nos permita saber cómo debería hacerse la revisión por pares, basada en el protocolo, en el manuscrito o después de la publicación, o cómo deberían asignarse los fondos para investigación. De hecho, muchas de las estructuras científicas dominantes datan de la Edad Media, como ejemplo las jerarquías académicas que usamos,
o del siglo XVII, como las sociedades científicas o las revistas, y su idoneidad para enfrentar el crecimiento actual de la ciencia no es clara. Podemos hacer muchos cambios y aunque algunos podrían perjudicar a la ciencia y deberíamos evitarlos, otros podrían mejorarla mucho. Hay varias prácticas que se han utilizado con éxito en algunos campos de la ciencia y deberíamos trasplantarlas a la mayor cantidad de disciplinas científicas que podamos. Hacer estudios colaborativos a gran escala, ojalá financiados y vigilados por el Estado. Adoptar una cultura de replicación de hallazgos, pues no basta con un solo estudio para aceptar un hallazgo como definitivo. Registrar los estudios, los protocolos, los códigos de análisis, los datos crudos y los resultados. De hecho, yo siempre he pensado que cada estudio debería tener un protocolo que describa en detalle el plan de análisis casi hasta el punto de crear una aplicación de software cerrada para cada estudio particular que procesaría los datos de acuerdo con el protocolo, evitando que se manipule la base de datos o que se le haga p-hacking a posteriori, actividad que vemos todos los días y que debe de evitarse. Esa es una diversión en extremo común en todos los sitios donde se hace investigación. Todos sabemos que es así. Los investigadores dicen algo como crucemos esta variable con esta a ver si da algo, y da algo. Compartir los datos, los protocolos, los materiales usados, el software y otras herramientas para que otros investigadores puedan utilizarlos. De una sola base de datos, las conclusiones deberían siempre ser las mismas, independientemente de quién sea el que la analice. Se sorprenderían de la cantidad de cosas distintas que varios investigadores pueden concluir utilizando la misma base de datos. Los que hemos estado involucrados en investigación clínica sabemos que esto es tan frecuente que dan ganas de salir corriendo. Deberíamos adoptar prácticas para hacer los estudios reproducibles. Esto quiere decir que los estudios que pretenden replicar otros deberían considerarse tan importantes como los primeros. Contener o evitar los patrocinadores y autores que tengan conflictos de interés. Deberíamos utilizar métodos estadísticos más apropiados. Promover la estandarización de las definiciones y los análisis. Adoptar umbrales más estrictos a la hora de aceptar hipótesis como verdaderas. Mejorar los estándares de diseño de los estudios. Mejorar la revisión por pares, los reportes y la forma como se disemina la investigación. Todos sabemos lo que se subestima el sesgo de publicación, cuyo tamaño es enorme. Deberíamos entrenar mejor a los científicos en metodología de la investigación y estadística. Hablemos un poco de las partes interesadas en investigación. A la hora de diseñar, probar e implementar intervenciones sobre las prácticas investigativas, se hace necesario entender quién se verá afectado y cómo se le da forma a la investigación científica. Los científicos no son solo uno de los grupos de personas involucradas y hacen parte de una red mucho mayor en la que cada parte interesada tiene expectativas diferentes, como podemos ver en esta tabla, donde se observa que las partes interesadas pueden valorar una investigación de acuerdo con diferentes criterios, pues se fijan si será publicable, financiable, traducible o rentable, y es evidente que las expectativas no son las mismas para cada uno de los actores. Los científicos pueden continuar haciendo publicaciones y obteniendo grants sin hacer progresos reales si todo lo que les importa es publicar y obtener más patrocinios. Si la ciencia es financiada principalmente por inversionistas privados que buscan patentes y utilidades, esto llevaría a que los experimentos que funcionan o que parece que funcionan hagan su tránsito con mayor facilidad, pero perjudica la transparencia y el interés que tenemos en que la información se comparta. La influencia corporativa puede dejar de lado la ciencia, privilegiando el mercadeo mediante publicaciones en revistas prestigiosas, congresos de sociedades reconocidas y a través de un fenómeno muy común y frecuentemente subestimado por los colegas, la conversión de los profesionales líderes de opinión en ramas de sus departamentos de mercadeo.
Muchas veces el tema le sale hasta barato a la industria, pues basta con pagar un viaje ocasional a un congreso internacional. Mis colegas saben muy bien de qué les estoy hablando, pues muchos han viajado por el mundo con este sistema. De hecho, para varios que conozco, esta ha sido la única forma que tienen para viajar, asunto que les parece de lo más natural. Las diferentes partes interesadas pueden tener sus propias preferencias sobre en qué casos la reproducibilidad debe ser promovida o rechazada. Los grupos de la industria farmacéutica promueven la reproducibilidad en la investigación preclínica, pues dependen de ella para localizar nuevas drogas potencialmente útiles. Sin embargo, la misma industria es muy reticente a la hora de compartir los datos de los ensayos clínicos porque estos suceden en un momento de la historia del producto donde un reanálisis de los datos podría invalidar la evidencia que soporta un medicamento en el cual han invertido muchísimo dinero. Las dinámicas entre las partes interesadas son complejas. De hecho, a veces la misma persona puede representar diferentes partes interesadas durante el desarrollo de un estudio porque, por ejemplo, un investigador académico puede ser editor de una revista, socio de una empresa, ejecutivo de una sociedad científica, consejero gubernamental y o beneficiario de la industria. Todo un entramado que puede poner en peligro la transparencia de la investigación científica. Miremos cómo en ocasiones se usa la investigación como moneda. Las publicaciones y los grants son una especie de moneda porque compra bienes académicos como promociones y poder. Mejor dicho, los títulos académicos y el poder son riqueza agregada para quien los posee. La tasa de cambio de estas monedas y el valor de los bienes académicos varía de cada ambiente institucional o en cada disciplina científica. A su vez, ambas cosas pueden verse afectadas por características propias de cada microambiente, como el nepotismo, el amiguismo o la corrupción. El poder administrativo, el trabajo en redes cerradas, el cabildeo universitario, las sociedades profesionales emparentadas y las academias distorsionan aún más el panorama. Siendo así las cosas, el estatus que puede con facilidad seleccionar ganadores y perdedores del juego académico, produciendo gran cantidad de investigaciones mediocres o irreproducibles, controlando la revisión por pares en las revistas y promoviendo a aquellos que piensan de una determinada manera, es muy perjudicial. Ahora bien, estos hechos pueden representar también oportunidades de mejora. Por ejemplo, la necesidad de registrar los ensayos clínicos ha funcionado porque la mayoría de las revistas grandes adoptaron esta práctica como prerequisito para la publicación de los resultados. De otro lado, los muy interesantes esfuerzos de revisión postpublicación, como el PubMed Commons, no han podido explotar su potencial como herramienta para evaluar la calidad de una investigación porque actualmente no hay recompensa para ese tipo de revisión por pares posterior a la publicación de un manuscrito. Pensemos un poco en lo favorable que resultaría modificar el sistema de recompensas. El sistema actual de estímulos y recompensas podría ser modificado de manera significativa. Sabemos que la escala actual valora las publicaciones, los grants, los títulos académicos y el poder previamente acumulado. Los investigadores de mayor rango tienen más publicaciones y más grants. Sin embargo, los académicos que están en la parte superior de la escalera, como los rectores universitarios, suelen tener un registro pobre o mediocre de publicaciones y citas, quizás porque su destreza para el cabildeo compensa la carencia de credenciales y su éxito viene a expensas de otros candidatos más competentes que le traerían mayor rigor intelectual a la toma de decisiones de alto nivel. Es también posible que solo sea que los directivos hacen bien el trabajo burocrático que se requiere para mantener funcionando una alucinante maquinaria académica y sus habilidades permiten a los colegas con más talento científico concentrarse en la investigación.
El sistema actual no premia o incluso a veces castiga a quienes desean replicar con rigurosidad trabajos previos. De hecho, se presiona a los investigadores para que presenten información nueva y significante. Hoy en día no se incentiva el compartir datos, códigos de análisis y demás bajo el precepto de que los competidores podrían robar mis datos, mis ideas y hasta mi financiación. Tampoco se le da valor a una revisión por pares de calidad. De hecho, la revisión por pares funciona muchas veces como una red de seguridad y un mecanismo para argumentar buena calidad. Puede ser superficial y desembocar solo en modestas mejorías del trabajo revisado, permitiendo con frecuencia la aceptación de documentos flagrantemente errados. Que la revisión por pares sea tan poco valorada no ayuda a potenciar sus beneficios ni a minimizar sus problemas. Esta tabla, hecha con propósitos ilustrativos, sirve para que podamos entender el tipo de recompensas existentes y la forma como sesgan el proceso investigativo. Compara la situación actual con dos potenciales cambios en el sistema de recompensas, uno moderado y otro más profundo. En la columna de la izquierda se presentan las actividades que generan valor en la comunidad científica, divididas en dos grandes categorías: monedas y otros artículos que implican riqueza. Cuando se dice que una determinada actividad gana uno, o sea, un punto o moneda, el autor está tratando de medir el valor relativo de dicha actividad en el sistema de recompensas. Es mejor ganar 5 que ganar 1 o que perder 2. Veamos entonces que hoy en día se le da un valor de una unidad a una unidad publicada como un artículo de primer autor o de autor de alto nivel publicado en una revista respetable del campo de investigación correspondiente. Se le dan 5 puntos de valor a un grant importante como un R01. Se suman 2 puntos por tener un fellow de postdoctorado, lo que significa que un científico obtiene el mismo valor publicando 5 artículos como primer autor o autor de alto grado que consiguiendo un grant R01 del NIH como investigador principal. También se obtiene lo mismo con 2 artículos publicados que teniendo un fellow de postdoctorado. Hay que tener en cuenta que el valor relativo de publicar un artículo puede variar, pues hay muchas disciplinas donde se publican cientos de artículos con muchísimos autores, caso en el cual el valor relativo de cada publicación podría variar. Un sistema en el que se valore el aporte relativo de cada autor en una publicación ayudaría a asignar los créditos de un modo más adecuado. Pues bien, en la primera propuesta de modificación de recompensas, que Ioannidis ha llamado cambio moderado, se diferencia el valor de los artículos publicados dependiendo de la replicación y el traslado de los resultados a la práctica clínica, dándole entonces mayor valor a ideas sonoras cuyos resultados son replicables y reproducibles. Publicar por publicar no vale nada. Se le asigna mayor valor, 5 puntos, a publicaciones que resultan en cosas que funcionan, como tratamientos efectivos, pruebas diagnósticas o herramientas pronósticas que demuestren mejoría de desenlaces clínicos importantes. También se obtendría valor adicional al compartir información por participar de forma efectiva en una revisión por pares y al realizar actividades docentes de eficacia probada. A veces, un editor o un par que revisa un manuscrito puede aportar tanto como el mismo autor. La segunda propuesta de modificación al statu quo, es mucho más profunda. Además de los cambios adoptados en la primera propuesta, obtener grants, premios u otras formas de poder son consideradas negativas, a no ser que alguna de estas dos cosas derive en más ciencia de buena calidad. Los recursos y el poder serían vistos entonces como oportunidades y los investigadores tendrían que lograr que sus resultados se compadezcan con las oportunidades que tienen. Los rangos académicos no tienen valor en este modelo o no tendrían y eventualmente podrían eliminarse. Los investigadores simplemente tienen que mantener un balance positivo entre resultados y oportunidades. En este escenario deliberadamente provocativo,
los investigadores se resisten a obtener grants o a volverse poderosos porque eso se consideraría una carga. El problema potencial de este escenario es que podría desestimular el liderazgo y las aplicaciones ambiciosas a patrocinios. Cuando hablamos de hacer este tipo de modificaciones al sistema de recompensas, hay que entender que pasa lo mismo que cuando se modifica una fisiopatología en un intento por luchar contra una enfermedad. Las intervenciones pueden tener tanto efectos benéficos como efectos secundarios no deseados. Cualquier cosa que se haga debería entonces medirse y evaluarse con rigurosidad. ¿Qué sigue entonces? Pues bien, la magnitud en que se podrían mejorar las prácticas de investigación actuales es desconocida. La cosa es que hay tantos problemas que es muy factible que se puedan implementar mejoras sustanciales con relativa facilidad. El ajuste fino de las políticas actuales y algunas intervenciones más radicales y disruptivas deben considerarse seriamente. Existen muchos escenarios diferentes para la evolución de la investigación biomédica y la investigación científica en general. Cada uno más o menos compatible con la búsqueda de la verdad y el bienestar humano. Las intervenciones para cambiar el sistema actual no deberían aceptarse sin un escrutinio adecuado, incluso cuando sean razonables y bien intencionadas. Idealmente deberían ser evaluadas experimentalmente. Los logros de la ciencia son sorprendentes, pero la mayoría del esfuerzo se desperdicia. Sea como sea, la ciencia es todavía la mejor forma de adquirir conocimientos que tenemos. Habrá que mejorarla sin duda. Las intervenciones para hacer que la ciencia sea menos derrochadora y más efectiva podrían ser sumamente beneficiosas para nuestra salud, nuestro bienestar y nuestra comprensión de la verdad, y podrían ayudar a la investigación científica a perseguir con éxito sus nobles objetivos. Hasta acá hemos visto cómo Ioannidis presenta de forma brillante su postulado fundamental más conocido, según el cual la mayoría de los hallazgos publicados son falsos. Se trata de conceptos que muchos hemos sabido por mucho tiempo, pero Ioannidis ha tenido la lucidez para presentarlos de una manera clara y convincente, lo que lo ha hecho merecedor del respeto y el aprecio de sus pares y colegas. También propone cambios a la forma como está estructurada la investigación en el mundo y estoy seguro que la medicina basada en la evidencia verá cambios sustanciales para bien en el futuro próximo. Pues bien, no satisfecho con todo lo anterior, Ioannidis publicó en 2016 un nuevo ensayo en el que plantea un nuevo tema también en extremo delicado. Según el autor, la mayoría de la investigación clínica es inútil. Parecería más de lo mismo, sin embargo, se trata de una sabia reflexión sobre la verdadera utilidad que debería tener la investigación. Con el fin de redondear estas líneas que compilan la información de estas tres maravillosas publicaciones, me permito resumir entonces la que acabo de plantear. La investigación en ciencias básicas, la que en inglés se conoce como Blue Sky Research, no se hace pensando en que tenga impacto práctico inmediato. Es un tipo de investigación que sin un objetivo muy claro deriva de la curiosidad humana, del simple deseo de saber, que es en el fondo la razón de ser de la ciencia. Pero algo muy distinto sucede con la investigación clínica que se supone debería ser útil. Se supone que debería ser una diferencia para la salud humana o para los desenlaces clínicos y por lo tanto debería concebirse de entrada con esa idea en mente. Cuando se habla de investigación clínica en general, nos referimos a investigaciones que abordan preguntas sobre el tratamiento, prevención, diagnóstico, detección o pronóstico de una enfermedad. Aunque los ensayos clínicos son el mejor diseño que tenemos para encontrar este tipo de respuestas, los estudios observacionales también podrían arrojar información valiosa.
Pues bien, la investigación clínica útil es aquella que produce cambios favorables en la toma de decisiones, bien sea por sí misma o cuando se integra con otras investigaciones en la forma de revisiones sistemáticas, metaanálisis o guías de práctica clínica. Varios millones de artículos de investigación clínica se han publicado hasta hoy. Sin embargo, la gran mayoría de ellos no son útiles, es decir, no sirven para nada. Se ha estimado que el desperdicio de dinero en investigación médica supera el 85% de los recursos destinados para tal efecto. Como se expuso en detalle antes, Ioannidis había dicho que la mayoría de los hallazgos positivos de la investigación médica son falsos y había propuesto también soluciones potenciales o intervenciones potenciales para actuar sobre este problema. Es perfectamente claro que para que una investigación sirva para algo tiene que producir resultados ciertos, no falsos, pero esto no es suficiente. Se requiere además que los resultados positivos y verdaderos sean también útiles, y lo primero no es sinónimo de lo segundo. En los siguientes párrafos el autor va a describir, y yo a través de él, las características más importantes de una investigación para que sea útil. Se presenta el estado actual de las cosas y se proponen cambios para mejorar. Esta tabla es un resumen de lo que Ioannidis considera son las características que deben mirarse a la hora de establecer si una investigación clínica resulta de utilidad. Una investigación tendría que estar basada en un problema real. Es de mucha utilidad resolver un problema que representa una gran carga de enfermedad para la sociedad. Sin embargo, un problema de baja prevalencia pero con graves consecuencias para quien lo sufre es también importante. De hecho, al estudiar enfermedades raras es posible que el conocimiento obtenido sea relevante para condiciones clínicas más comunes. Por ejemplo, al estudiar la importancia de la PKSK9 en la hipercolesterolema familiar, es posible que se encuentren nuevos tratamientos para muchos pacientes con enfermedad cardiovascular. De otro lado, la investigación clínica se torna inútil cuando nos inventamos enfermedades inexistentes para acomodárselas a la gente sana. El término que se usa en inglés es disease mongering, que no es otra cosa que venderle enfermedades a los médicos y a la sociedad, ampliando los límites de definición de una patología con el objetivo, casi siempre oculto, de hacer crecer los mercados de la industria farmacéutica y de dispositivos. En estos casos, tratar personas por el solo hecho de que ingresan al nuevo rango de definiciones de una enfermedad no tiene sentido porque no hay una enfermedad real para tratar. Esto me hizo acordar del título que tengo pensado para una conferencia que nunca pienso dictar a un grupo de médicos en su grado. Si van a intervenir a alguien, procuren por favor que esté enfermo. Toda investigación debería estar situada en un contexto y representar una ganancia de información. La investigación útil proporciona una ganancia de información clínicamente relevante. Esto significa que la investigación le tiene que agregar conocimientos importantes a lo que ya sabíamos. Para que esto suceda, debemos tener claridad sobre lo que ya se sabe para que podamos poner los nuevos datos en contexto. Más aún, los estudios se deberían diseñar para que puedan proporcionar suficiente cantidad de evidencia que le asegure a los actores del sistema que las decisiones que tomen están suficientemente soportadas como para cambiar la práctica clínica. Siendo así, los estudios ideales deberían ser útiles de entrada, sin importar sus eventuales resultados. Cuando pensamos que un estudio será útil solo si arroja determinado resultado, existirá tanta presión para obtener dicho resultado que la interpretación de los datos podría hacerse difícil. Muchas de las investigaciones actuales no están precedidas por revisiones sistemáticas de la información existente. Esto me hizo recordar una caricatura que apareció en Science hace más de 25 años y que conminaba a los investigadores a no hacer investigación que ya se hubiese hecho.
Nunca he podido volver a encontrar la caricatura original, pero no se me borra de la mente porque la situación, en lugar de mejorar, ha empeorado. Yo creo que todo investigador que busca la aprobación de un protocolo debería primero presentar una revisión sistemática donde se pruebe que la pregunta de investigación no tiene ya una respuesta aceptable. En otros casos, una intervención se compara contra placebo o contra cuidado estándar a pesar de que hay intervenciones efectivas demostradas y bien estudiadas. Es frecuente que se usen desenlaces subrogados que carecen de significado clínico y se ha hecho muy común el empleo de desenlaces combinados que los autores usan con la simple idea de demostrar que su estudio tiene un poder adecuado. Además de lo anterior, rara vez se discute el valor de un resultado negativo a la hora de diseñar un estudio. La investigación clínica debería tener una utilidad práctica. Las conclusiones de una investigación deberían ser aplicables a situaciones de la vida real. Cuando el contexto de la investigación, como los criterios de inclusión, por ejemplo, se desvía mucho de los pacientes reales, mejor dicho, en muchas ocasiones los pacientes que pueden y son incluidos en un estudio no se parecen en nada a los que el médico ve en su práctica diaria. En estos casos, el lector crítico debería preguntarse ¿qué tanto afecta esto la validez de las conclusiones del estudio? Uno tiende a creer que la población de un estudio debe representar muy bien a todos los pacientes potenciales o a toda la sociedad para que los resultados puedan generalizarse. Resulta que, como los ensayos clínicos necesitan ser consentidos por los participantes, ningún estudio de este tipo resulta tener una muestra perfectamente aleatoria de la población general. Sin embargo, los efectos del tratamiento pueden ser similares en los no participantes, aunque la muestra no sea tan rigurosamente representativa, si se hacen estudios con diseños pragmáticos que, aunque muy defendidos y reclamados, pocas veces se ven. En resumen, un estudio es considerado pragmático si fue hecho en una población que se parece a los pacientes de la vida real. Ojo con esto, que parece obvio pero no lo es. La investigación útil debe centrarse en el paciente, se hace con la idea de beneficiar a los enfermos, con el objetivo de preservar su salud y bienestar y no pensando en las necesidades de los médicos, los investigadores o los patrocinadores. Todo estudio debe alinearse con las prioridades del paciente, con la utilidad que éste le asigne a los problemas y desenlaces y con qué tan aceptable es para él una intervención evaluada en una investigación. Cuando se propone un desenlace subrogado, este debe correlacionarse muy estrechamente con lo que para el paciente real es importante en la vida, en la clínica. Hoy en día hay mucho interés en que la investigación se haga pensando en el paciente. De hecho, en 2012 se lanzó en Estados Unidos una organización llamada PCORI, Patient Centered Outcomes Research Institute, con la idea de fomentar el tema. Aunque hay iniciativas similares en otros lugares, es muy poco frecuente que se involucre a los pacientes a la hora de establecer una agenda investigativa. Tanto médicos como pacientes son constantemente bombardeados con información que pretende convencerlos de que los desenlaces subrogados y otros con poco significado tienen importancia real, cuando lo único que en el fondo representan son beneficios comerciales o el avance de alguien en su carrera académica. Otra cosa importante tiene que ver con si una investigación le da valor a la inversión que demanda. A la hora de establecer si un estudio es útil, es importante ver si los resultados de la investigación valen el dinero que se paga por ellos. Esto se puede modelar formalmente con la idea de darle un valor a la información obtenida, que siempre debe superar con creces el costo de conseguirla. La investigación clínica sigue siendo extremadamente costosa, aunque se ha estimado que hasta el 90% del costo de los estudios podría suprimirse sin lesionar la investigación. Reducir los costos mediante la racionalización de la investigación podría hacer más
que simplemente permitir que se realicen más investigaciones porque podría reducir la presión para cortar esquinas, asunto que suele resultar en estudios con bajo poder, poca duración, poca precisión y desenlaces inadecuados, es decir, estudios que no convencen a la hora de generar un cambio de la práctica clínica. Pensemos un poco en la factibilidad de las investigaciones. Aunque muchas de las características descritas se cumplan, algunos estudios resultarían muy difíciles o incluso imposibles de conducir. Hay ocasiones en que las dificultades de un potencial estudio no pueden preverse de antemano, por lo que es usual ver exceso de optimismo entre investigadores y patrocinadores. Muchos estudios clínicos se abandonan porque se vuelve imposible completarlos. Es importante entonces examinar con honestidad y rigurosidad la factibilidad de cada protocolo antes de decidirse a ejecutarlo, para evitar abandonarlo a mitad de camino con todo lo que eso implica. Ojo vivo, todo el proceso investigativo debe ser transparente, mejor dicho, confiable. La utilidad de una investigación disminuye en la medida en que no es transparente. Si los datos del estudio, el protocolo y otros procesos no están disponibles para verificación o para posterior uso por analistas independientes, entonces el estudio pierde transparencia. La confianza en el estudio se deteriora cuando aparecen sesgos importantes en el diseño, la conducción o el reporte del estudio. Aunque se ha promovido, incluso en algunas revistas se ha exigido, que los ensayos clínicos se registren con anterioridad para que la comunidad científica se entere del protocolo y sus pretensiones. La realidad es que por motivos que no vale la pena discutir acá, muchos estudios nunca se registran, muchos hacen un registro parcial y la mayoría no presentan sus datos crudos para el escrutinio de otros. Hay otras consideraciones que no son menores. Una de estas es la incertidumbre. Debemos entender que algo de incertidumbre siempre existe sobre cada una de las características de una investigación clínica, aunque esta simplemente es menor que la que existe en el Blue Sky Research. La incertidumbre evoluciona en el tiempo, en especial cuando una investigación dura varios años. Las preguntas pueden perder importancia cuando cambian las circunstancias y a muchos investigadores les ha pasado que, cuando su estudio está listo para ser publicado, la pregunta de investigación se torna irrelevante porque una nueva tecnología la resolvió de un solo tajo. Debemos mirar otras posibles fuentes de evidencia, además de los ensayos clínicos. Los estudios observacionales suelen aportar más confusión que respuestas al intentar llenar los vacíos de información. Los metaanálisis, los análisis de decisión, disciplina que se aproxima a las decisiones difíciles de manera formal, y las guías de diagnóstico y manejo no suelen salvar la situación cuando se basan en enormes estudios inútiles y pueden además agregar sus propios problemas y sesgos. Otro tema tiene que ver con cuáles revistas leemos o consultamos los clínicos. La mayoría prefieren leer solo investigación publicada en revistas médicas generales más reconocidas, como el New England Journal of Medicine, The Lancet, el British Medical Journal, JAMA y PLOS Medicine. Lo que pasa es que estas revistas cubren solo una minoría de la investigación médica que se publica. De los 730,000 y pico de artículos que se publicaron como ensayos clínicos en PubMed hasta mayo 26 del 2016, solo 18,000 y punta aparecieron en las revistas más reconocidas. La mayoría de los artículos que presentan guías de manejo y práctica clínica se publican en otras revistas. Es cierto que los artículos que aparecen en las revistas importantes suelen enfocarse en problemas clínicos mayores, pero dada su visibilidad corren el riesgo de propagar más disease mongering que las revistas menos visibles. Es verdad que los estudios publicados en revistas conocidas suelen ser los más grandes. Sin embargo, los ensayos clínicos pequeños que se publican en estas mismas revistas suelen tener resultados más exagerados que estudios similares publicados en otras partes.
Esta tabla describe qué tanto se satisfacen las características de utilidad de un estudio según el tipo de revista donde aparece. The Lancet requiere una presentación rutinaria y sistemática de la información en contexto para los ensayos clínicos. Cada vez más revistas exigen el protocolo completo de todo ensayo clínico que van a publicar. La verdad es que los valores que hacen de una investigación útil permanecen subóptimos en la investigación clínica publicada, aún en grandes revistas. Como se observa en la tabla, las investigaciones publicadas fallan en casi todas las características que las harían útiles, con excepción quizás de la factibilidad. Estudios que satisfagan todas las características pueden ser descritos como de una rareza extrema, incluso en las revistas más conocidas y exigentes y selectivas. Se trata de mejorar la situación. El problema de la investigación clínica carente de utilidad no debe ser visto como un ataque contra los investigadores ni contra los médicos, sino como una oportunidad de mejorar. El esfuerzo tendiente a resolver los problemas debe ser hecho por todas las partes involucradas, incluyendo el público y los pacientes, con la idea de adoptar prácticas más sanas de manera amplia y exitosa. Todos los actores tienen algo que aportar a esta causa. Miremos primero la fuerza de trabajo investigativa y los médicos. El número de personas que trabajan en investigación clínica es enorme. Millones de individuos han sido coautores de al menos un artículo de la literatura biomédica y la mayoría lo han hecho solo una vez. Se espera que estudiantes, residentes y fellows hagan algo de investigación. Esta exposición al ambiente investigativo puede ser interesante. Sin embargo, los participantes son juzgados por su capacidad para producir publicaciones rápidamente y este criterio le hace un flaco servicio a la producción de estudios grandes de largo plazo y realizados en equipo, muy necesarios para que obtengamos conocimientos importantes sobre salud, enfermedad y cuidado médico. Algunos de estos investigadores suelen ser explotados como recurso humano de bajo costo o gratuito, pues muchos trabajan como voluntarios y lo que sucede es que un personal no entrenado y no comprometido difícilmente puede producir investigación de calidad. Otra receta perversa en investigación clínica es que las universidades y otras instituciones suelen presionar para que su personal produzca publicaciones en lugar de incentivar investigación de utilidad e impacto clínico real. El criterio de utilidad no hace parte de la métrica con la que se evalúan los artículos y el desempeño académico. En lugar de tratar de convertir a todos los médicos en investigadores prolíficos, deberíamos capacitar a algunos en la comprensión de los métodos de investigación y la medicina basada en la evidencia, con la idea de inculcarles un escepticismo saludable y habilidades de pensamiento crítico. Hay que darle manejo al tema del dipolo, industrias reguladores y a los socios académicos de la investigación. La industria y los reguladores suelen ser un dipolo estrechamente conectado a la hora de obtener licencias para medicamentos y dispositivos. La industria responde a los requerimientos de los reguladores que actúan a la vez como guardianes del bien común y facilitadores de la industria. Esto crea cierta tensión, pues hay algo de ambigüedad en la misión. La industria debería poder defender la investigación clínica útil ante unos reguladores que combinen las recompensas comerciales con la utilidad clínica de los productos, ayudando así a que las buenas compañías superen a las malas y alineando los intereses de los accionistas con los de la sociedad. En este orden de ideas, las agencias reguladoras deberían asumir un papel más enérgico promoviendo la regulación de estudios grandes y clínicamente útiles. El sistema de patrocinio actual de la investigación incentiva los estudios pequeños y de corta duración que puedan generar datos publicables en el corto plazo, mientras que resolver preguntas importantes suele requerir estudios de largo plazo cuyas necesidades financieras suelen exceder los recursos de la mayoría de los ciclos de investigación disponibles.
Las alianzas entre las iniciativas de investigación centradas en el paciente y la academia pueden ayudar a resolver los desafíos que se presentan al diseñar e implementar estudios más pragmáticos, aplicables en la vida real. Hay que reconocer que incluso en los estudios que se cuidan y racionalizan sus costos, el dinero que hay que gastar es muy importante cuando muchos estudios solicitan fondos públicos. La industria puede participar aportando recursos a un fondo común controlado por el Estado, con la idea de hacer estudios con investigadores académicos libres de conflictos de interés. Con solo desviar el 1 o 2% de las ventas de un medicamento exitoso hacia este tipo de fondos, se podría obtener amplia financiación para muchas iniciativas importantes. Hay que fomentar una agenda de financiación para investigación en ciencias básicas, investigación preclínica y clínica. La investigación que simplemente pretende describir cosas o descubrir cosas sin entregables especificados con antelación, el Blue Sky Research, es muy importante y debería recibir recursos públicos. Resulta que mucha investigación básica cuenta con entregables predefinidos, como cuando se investiga con la idea de desarrollar una nueva droga o una nueva prueba diagnóstica. Este tipo de investigación básica podría ser financiado por la industria o por aquellos que quieran obtener un beneficio económico cuando se entregue un producto que resulte efectivo. Una buena parte de los recursos públicos podrían usarse en investigación clínica útil, en especial cuando no hay una patente que protege un producto y por lo tanto no habría una razón comercial para que la industria gaste su dinero en estudios que mejorarían el cuidado médico, pero no representarían utilidades para los accionistas. El papel de las revistas científicas es fundamental. Las revistas pueden influir mucho a la hora de establecer estándares que definan la investigación considerada aceptable. Algunos grupos externos también podrían evaluar la utilidad clínica de los artículos que se publican en las revistas, estableciendo algún tipo de puntaje de utilidad clínica de una revista, teniendo en cuenta los factores mencionados arriba. De otro lado, no debemos dejar de lado a los pacientes y a grupos para la defensa de estos, porque los pacientes y las asociaciones que los representan son los que más ganan con un aumento de la utilidad clínica de la investigación médica. Pueden influir mucho en la medida en que se hagan conscientes de los métodos de la ciencia y ayuden a protegerla de influencias sesgadas. Los medios de comunicación tienen un papel importante que desempeñar en la cruzada por obtener investigación útil para la gente. Les dejo ahora mis conclusiones, como dice un reconocido periodista de CNN, mis conclusiones personales. Los que de alguna manera presenciamos el desarrollo de la medicina basada en la evidencia, hemos sido testigos del rumbo que ha tomado la investigación médica en el mundo, al punto de llegar a desconfiar de sus métodos, sus estrategias, de su financiación, sus objetivos reales y sus conclusiones. La llegada de científicos con la claridad mental, la inteligencia, la preparación y la lucidez de John Ioannidis y la creación de iniciativas como Metrics, PCORI, PLOS, etc., nos renuevan el entusiasmo y la fe en lo que hacemos y en lo que leemos. Es mi opinión que estudiantes, médicos, residentes, investigadores, instituciones académicas y el público en general deberían poner mucha atención a las publicaciones de Ioannidis y a sus colegas si realmente queremos que la investigación médica esté dirigida a la búsqueda del bienestar de los enfermos, sin perjuicio de la industria y los gobiernos, actores fundamentales en todo este proceso. Porque es cierto que la investigación clínica no está funcionando bien. La mayoría de los hallazgos publicados son falsos y además inútiles.